Dicen que nada en esta vida es una coincidencia, pero la vida misma se empeña en hacernos sospechar que alguien escribe partes de la historia con cierto humor negro, con ironía, o adereza lo cotidiano con detalles para sorprendernos. Cada año, el 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la No Violencia, fecha necesaria para seguir diciendo ni una menos, hasta que las mujeres de cualquier país dejen de ser agredidas. Pero esta fecha coincide con la muerte de uno de los abusadores de mujeres más célebres en la historia de los Estados Unidos, Albert DeSalvo. Este célebre personaje nació el jueves 3 de septiembre de 1931 en Chelsea, Massachusetts, en un hogar donde los golpes y el maltrato psicológico eran parte de la vida cotidiana para él, sus 4 hermanos y su madre. El padre de Albert, Frank, estaba enfermo de alcoholismo y esa condición aumentaba su trato violento. A la mamá de Albert, Charlotte, la golpeaba de manera constante, de forma tan cruel y sádica, que en una ocasión le sacó todos los dientes de tan solo un puñetazo. Adicional a eso, Frank DeSalvo llevaba mujeres de vida galante a la casa de la familia y obligaba al pequeño Albert, de solo 7 años, a observar cómo mantenía relaciones carnales con ellas. Violencia y sexo fueron 2 de los principales ingredientes que empezaron a formar la personalidad oscura, terrible y depravada de Albert. En el torbellino de esa familia disfuncional, Albert y su hermana fueron arrastrados a la granja de un conocido de su padre, que al no tener dinero, decidió rentarlos por una temporada como esclavos. ¿Imaginas la magnitud de ese golpe al amor propio de un niño? A eso hay que agregarle las cicatrices de los maltratos físicos y abusos sexuales que dejaron los meses de esclavitud con dicho granjero. Albert y su hermana regresaron a casa, pero las cosas no cambiaron en ninguna forma. Al contrario, Frank decidió empezar a formar a su hijo como un delincuente. Comenzó a enseñarle algunas técnicas para robar. Así, y de esta manera, el pequeño inicio de su carrera delictiva, con la presión paterna de conseguir dinero para sobrevivir a la brutalidad de su padre. Conforme crecía, Albert DeSalvo fue engrosando su historial criminal. A los 12 años cometió su primer robo, pero los delitos que lo llevaban a ser detenido eran menores, básicamente hurtos y peleas, por lo que entraba y salía del reformatorio cada vez que podía. De esta forma transcurrió toda su juventud, hasta que se enlistó en el ejército el jueves 16 de septiembre de 1948, trabajo que lo llevó hasta Alemania en 1949. Los 5 años que estuvo ahí fueron una época más relajada para él, quien pese a algunos reportes de desobediencia, fue cubierto de reconocimientos. En este lapso, se dio tiempo para aprender box y hasta se convirtió en campeón de peso medio del mismo ejército europeo. El romance tocó a su puerta. Conoció a la joven Irmgard Beck, una chica de clase media y familia católica, con quien se casó. ¿Acaso el poder del amor puede ser tan fuerte como para cambiar el destino de un hombre que tenía todo para ser el más ruin de todos? Por un momento, así lo fue. Con el matrimonio, DeSalvo dedicó a ser feliz a Irmgard, pues no quería repetir con ella la violencia de la que su madre fue víctima. Casado y feliz, Albert regresó a Estados Unidos en 1954 y un año después
La familia creció con la llegada al mundo de su primera hija, de nombre Judy, quien lamentablemente nació con una deformidad en la cadera que la obligó a usar aparatos ortopédicos desde los 2 años. Esta triste noticia afectó la relación entre Irmgard y Albert, pues ella hacía sentir culpable a DeSalvo de la condición de su pequeña. Con este conflicto, Irmgard empezó a rechazarlo en la intimidad, pues consideraba que Albert era demasiado sexual, a un nivel enfermizo. Es decir, su esposa notaba que el comportamiento de Albert era lascivo, al grado de incomodarla. Sin embargo, DeSalvo embarazó de nuevo a Irmgard y tuvieron un hijo varón, a quien pusieron el nombre de Michael. Para esa época, la familia vivía en Chelsea, el lugar natal de Albert, quien ya se había retirado del ejército. La falta de trabajo llevó a DeSalvo a cometer varios asaltos, sobre todo a casas, y por ello fue detenido un par de ocasiones. Al mismo tiempo, su apetito sexual no disminuía y buscaba satisfacerlo de distintas formas prohibidas. Un día decidió imitar a un fotógrafo, quien formaba parte del elenco de un programa de televisión, y acudía a los hogares de mujeres jóvenes para tomarles medidas y ofrecerle la posibilidad de convertirla en modelos. Albert DeSalvo hizo lo mismo. Visitaba las zonas estudiantiles de las universidades en Boston para tocar la puerta de los departamentos en donde vivían las chicas. Cuando lo recibían, las envolvía diciendo que era un representante de modelos. Las mujeres que accedían se dejaban tomar las medidas y algunas fueron seducidas. En realidad, nunca violó a ninguna de ellas, pero las mujeres que nunca recibieron una llamada para ser contratadas en el modelaje denunciaron el modus operandi de Albert DeSalvo, quien terminó arrestado en 1961. Fue encarcelado durante 11 meses por lujurioso y en 1962 recuperó su libertad. La pregunta que nace es: ¿jamás sospechó algún juez o policía que este hombre era un criminal en potencia para convertirse en una total bestia? El jueves 14 de junio de 1962, minutos antes de las 8 de la noche, Judy Slesser entró al departamento de su madre, Anna Slesser, y la encontró tirada en la cocina. Anna, de 55 años, estaba desnuda y su bata de baño tirada en el suelo a unos metros de ella. El cinturón de la bata y un trozo de la tela rodeaban su cuello. Todo indicaba que la mujer le había abierto la puerta a un ladronzuelo, instantes previos a que ella se metiera a la tina de baño. El hombre la atacó sexualmente y tuvo el tiempo de llevarse algunas de sus pertenencias. Pasaron tan solo 48 horas. El sábado 30 de junio, Nina Nichols, de 68 años, fue encontrada muerta alrededor de las 7:30 de la noche. La puerta de su departamento tampoco fue forzada y los objetos esparcidos por el suelo hacían suponer un robo menor. El cuerpo de la mujer estaba tirado en su habitación, a medio vestir con una bata de baño subida hasta la cintura. En su cuello estaba atada 2 medias de nylon que le quitaron el aliento. La señora Nina, quien vivía sola porque había enviudado varios años atrás, fue atacada sexualmente con saña y ultrajada con una botella de vino. 2 días después, la policía llegó a otro departamento en el norte de Boston para verificar que Helen Blake, una enfermera de 65 años, estaba muerta, estrangulada en su hogar, el cual había sido registrado para aparentar un saqueo. El cuerpo fue hallado en su cama, boca abajo, completamente desnudo. En la parte inferior de su cuello un nudo mortal hecho con una media de nylon y un brasier. Helen no fue atacada sexualmente y la vecina del departamento de un piso abajo dijo a los investigadores que el 30 de junio, es decir, la misma fecha de la muerte de Nina Nichols, había escuchado mucho ruido de muebles, pero pensó que su vecina estaba haciendo un poco de limpieza.
La policía alertó que un asesino en serie estaba de cacería. Un asesino que actuaba de la misma forma. Un asesino que había matado a 2 mujeres el mismo día. Un asesino que hasta el momento se aprovechaba de la ingenuidad y debilidad de ancianas. Un asesino que empezaría a ser conocido como el estrangulador de Boston. El 19 de agosto de 1962, la señora Ida Irga, de 75 años, fue atacada en el domicilio donde vivió por 5 lustros. Su familia le había llamado varias veces, y al no saber de ella, fueron a buscarla. Al abrir, lo primero que vieron fue el cuerpo de Ida con las piernas abiertas. El asesino la desnudó, la acostó y dejó abiertas sus extremidades con ayuda de 2 sillas, como si la mujer estuviera en una revisión con un ginecólogo. Ida fue abusada sexualmente y también asfixiada con la tela de una funda de almohada. Los investigadores apuntaban que por la posición del cadáver y sobre todo por haber sido colocado para que fuera visto en cuanto entrara alguien, el homicida estaba lanzando una burla y una provocación directa. Tan solo 2 días más tarde, el 21 de agosto, fue encontrado sin vida una enfermera que trabajaba en el turno nocturno del hospital Longwood. Ella vivía sola, como las otras víctimas de la lista, y al igual que ellas era madura, pues había cumplido 67 años y respondía al nombre de Jane Sullivan. Cuando la policía llegó, dedujeron que llevaba muerta varios días. El asesino dejó a Jane en su bañera, arrodillada boca abajo, con los hombros descubiertos, la ropa interior a la altura de los tobillos, y en su cuello el sello de la casa, la marca inolvidable, 2 medias de nylon que la asfixiaron hasta matarla. A estas alturas, la policía ya trabajaba con un grupo de investigadores de distintas áreas y disciplinas. Los psiquiatras apuntaban que el asesino serial tenía un odio en contra de su madre. Por eso elegía a mujeres maduras, como blancos. Los medios de comunicación daban seguimiento a los hechos y hasta difundían medidas de prevención para evitar ser víctimas del estrangulador de Boston. Al pasar varias semanas sin noticias, la sociedad era optimista de que el homicida se había detenido. Una tensa calma, una mesurada confianza flotaba en la sociedad bostoniana hasta que llegó el mes de las fiestas navideñas. El miércoles 5 de diciembre de ese mismo fatídico 1962, el cuerpo de Sophie Clark yacía boca abajo. Sus ojos abiertos, inmóviles, aparentaban estar viendo sus sueños esfumarse. Sueños que se destrozaron por la violencia de un intruso en su domicilio. El cuerpo de Sophie tenía la ropa desgarrada. En esa escena, el higuero y las medias negras de la joven de 20 años no lucían sensuales, sino sórdidos y oscuros. La blusa floreada que eligió esa tarde para ir a la escuela estaba marchita y el sostén roto, como su pulso. Sophie fue estrangulada con una enagua y una media atornilladas en su cuello. Sophie Clark fue la primera mujer joven en ser asesinada por el estrangulador y la única de raza afroamericana. Con este homicidio, los investigadores volvieron a colocarse en el precipicio de la incertidumbre, pues el patrón había sido modificado. Además, el delincuente, por descuido o a propósito, dejó un rastro para los sabuesos: semen en la alfombra. Antes de terminar el año, y como modo de celebración de Año Nuevo, el estrangulador de Boston atacó de nuevo. El lunes 31 de diciembre, Patricia Pichette no se presentó a su trabajo como recepcionista. Su jefe se comunicó con el conserje del edificio donde vivía la joven, quien también estudiaba en la universidad. Al entrar a su domicilio, notaron que Patricia estaba durmiendo el sueño eterno. Fue fácil deducir que había sido asaltada sexualmente y estrangulada, pero lo más macabro y terrorífico estaba en el nudo en su cuello.
como quien se encuentra un placer perverso en lo estrafalario. El estrangulador echó mano de 4 prendas de vestir para acabar con la vida de Patricia. Primero ató una blusa directamente a la piel del cuello, encima una media de nylon y arriba de esto 2 medias más amarradas conformaron el torniquete de tela. Patricia tenía tan solo 23 años y 1 mes de embarazo. Después del último golpe del estrangulador, la sociedad se sacudió más fuerte. No era que las muertes de las ancianas fuera poco. No era que las jóvenes asesinadas entraran en un inventario que ya tenía poca sorpresa. Pero que una mujer embarazada integrara la lista mancillada eliminó cualquier indiferencia, si es que había alguna. Así pasaron poco más de 2 meses. El miércoles 6 de marzo de 1963, el estrangulador de Boston manchó de sangre el primer tercio del año. Su siguiente víctima fue una mujer de 69 años, a quien violó, estranguló, golpeó en la cabeza y apuñaló sus pechos con un tenedor que dejó clavado en sus senos. Sí, Mary Brown fue asesinada con el odio de quien desea lastimar la entraña. Si hasta aquí has perdido la cuenta de víctimas, te recuerdo que llevo narrados 9 asesinatos. Faltan 4 más, igual de sádicos, igual de enfermos, igual de oscuros y tenebrosos. El lunes 6 de mayo, Beverly Sammons, de 23 años, no acudió a su ensayo con el coro al que pertenecía porque el estrangulador asaltó su domicilio y fue violada. Pero el culpable no eyaculó en ella. Su cuello sufrió el embate de un ahorcamiento, pero no fue la causa de su deceso. En lugar de eso, Beverly recibió un número descomunal de cuchilladas, al menos 4 de ellas en el cuello, 2 en el pecho y 5 alcanzaron el pulmón izquierdo. Para ese acto de barbarie, a Beverly le ató las manos hacia la espalda con una bufanda, le colocó 2 pañuelos de seda y una media de nylon en el cuello, y para acallarla, le metió un trozo de tela en la boca. Curiosamente, Beverly hacía su tesis sobre aberraciones mentales. Vaya, qué irónica puede ser la vida a veces. Tan solo 1 mes después, el 8 de septiembre de 1963, la muerte, disfrazada de un hombre perturbado y enfermo, que encontró su catarsis en el dolor ajeno, alcanzó a Evelyn Corbin, de 58 años. Por la mañana, la mujer compartió el desayuno con una vecina y aprovechó su día libre para hacer planes. Iría a la iglesia a escuchar el sermón del sacerdote y después almorzaría con la misma amiga. A la 1 de la tarde, la amiga de Evelyn la buscó en su departamento y como no le abrió, entró a la vivienda para gritar al ver a Evelyn muerta sobre su cama. En el cuello, el collar mortal hecho por 2 medias. Evelyn fue ultrajada en su mismo día de asueto y terminó descansando en paz. Llega el 22 de noviembre de 1963, una fecha que siempre se recordará en Estados Unidos, porque fue el día en el que asesinaron al entonces presidente John F. Kennedy, en la ciudad de Dallas, Texas. El país estaba conmocionado, más aún al observar una y otra vez las imágenes del proyectil que le destrozó el cráneo a uno de los mandatarios más carismáticos de Estados Unidos. Sin embargo, había alguien más que seguía con el deseo de matar y de llamar la atención por encima del luto nacional. El cuerpo de la joven de 23 años, Joan Graff, fue hallado el sábado 23 de noviembre, mostrando su intimidad rígida, pálida, sin pulso. La blusa movida hasta la altura de las axilas, 2 medias de nylon acompañadas de un leotardo apretaban su cuello,
No había maldad en ellas. Los domingos impartía clase como maestra y le gustaba el arte. Terminó el año 1963, pero el estrangulador le sobraba lujuria y rencor por repartir. El caso más sonado y conocido de estos sucedió el sábado 4 de enero de 1964. Dos mujeres que compartían el domicilio con Mary Sullivan regresaron del trabajo y supusieron que Mary estaba dormida. Para la hora de la cena la llamaron y al no recibir ninguna respuesta, entraron a su cuarto. Ahí encontraron el horror. Estaba en su cama, sentada con la espalda recargada a la cabecera. Sus gritos se dirigieron para llamar a la policía, que llegó para tomar nota de la jovencita de 19 años. Fue asfixiada con una media de nylon y 2 bufandas. Y no solo eso, el estrangulador la violó con una escoba. Y como cereza en el pastel, dejó una pequeña tarjeta de Año Nuevo entre los dedos de uno de sus pies. Para entonces ya había miles de páginas en el expediente del estrangulador de Boston, pero ninguna pista contundente que llevara a la policía a su arresto. Pasaron meses hasta que el homicida cometió un error: no asesinar a una de sus víctimas. Era el martes 27 de octubre de 1964. Un hombre se hizo pasar por un detective e ingresó al domicilio de una joven a quien aplicó el mismo ritual. La ató de pies y manos, abusó de ella sexualmente y cuando la estaba asfixiando, se detuvo al verse en el espejo. Por primera vez, su reflejo de criminal lo sacudió y lo perturbó a sobremanera. El estrangulador le ofreció disculpas a la chica y escapó. La víctima llamó a la policía y proporcionó los rasgos suficientes para elaborar un retrato hablado que condujo a la policía hasta la detención de Albert DeSalvo. Decenas de mujeres lo reconocieron como su violador. Las sospechas y los recuentos hacían pensar que si Albert DeSalvo era el estrangulador de Boston, después del asesinato de Mary Sullivan, abusó sexualmente de alrededor de 300 mujeres. El día 6 de noviembre de 1964, Albert DeSalvo fue detenido y trasladado al hospital Bridgewater, que en realidad era una especie de cárcel, para ser observado, hasta el momento y hasta el final de sus días. Nadie lo acusó de ser el estrangulador de Boston. Cuando fue detenido, el hombre solo era señalado como responsable de las violaciones del hombre verde, ya que DeSalvo siempre usaba ropa de trabajo de tal color para ingresar a los domicilios de sus víctimas y agredirlas sexualmente. Después de más de 2 años de estudios, interrogatorios y encierro, Albert DeSalvo fue llevado a juicio el lunes 9 de enero de 1967. Los delitos por los que se le acusó fueron robo a mano armada, atentado contra el pudor. Su defensa lo declaró no culpable por estar mentalmente enfermo. Fue hasta el miércoles 18 de enero cuando terminaron los alegatos y el juez lo declaró culpable y condenado a cadena perpetua. DeSalvo fue llevado al hospital Bridgewater y después encerrado en una prisión de máxima seguridad. Antes de ser trasladado, el viernes 24 de febrero, Albert y 2 reclusos escaparon, pero fueron detenidos 36 horas después, ya que el mismo DeSalvo llamó a sus abogados para que fuera por él. Los psiquiatras aceptaban que el tipo estaba enfermo y que deseaba recibir ayuda, y por eso llamaba la atención de esa forma, fugándose. Pero en lugar de ser asistido, DeSalvo fue llevado a la cárcel de Walpole, donde permaneció hasta el domingo 25 de noviembre de 1973, año que fue encontrado muerto en su celda. Pero ¿qué sucedió con las investigaciones en torno al estrangulador de Boston y Albert DeSalvo? Con la detención de DeSalvo, los homicidios con ese modus operandi cesaron.
pero no hubo pruebas para juzgar a Albert por estos delitos. Fue hasta el año de 2001 cuando el cuerpo de Albert DeSalvo fue exhumado para tomar muestras de ADN y compararlas con la evidencia de la muerte de Mary Sullivan. No lograron establecer coincidencias, solo descartaron que DeSalvo la hubiera violado, pero aún así sin eliminar la sospecha de que él fue el asesino. No obstante, en julio de 2013, gracias a los avances científicos y a técnicas forenses, un grupo de investigadores determinó estar seguro en un 99.9% de que Albert DeSalvo sí fue el asesino de Mary Sullivan. Sin embargo, queda la incógnita de que quién fue el asesino de esas 13 víctimas, pues nadie confesó ni tenían las pruebas contundentes para establecer de que Albert DeSalvo era el victimario, que era el asesino serial, que era él el estrangulador de Boston. Y así sin más, él pasó a la historia como una incógnita, como una duda, como un misterio que prevalecerá generación tras generación. Si te gusta el contenido, dale me gusta y compártelo a tus amigos. Me ayudarías mucho. Suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos algo. Esto fue Corazón Nocturno. Hasta pronto.